cuento que hoy vamos a hacer un taller que se llama Introducción a R con Tidyverse, un paquete de R, y nosotras somos ladies del capítulo de Buenos Aires, y acá abajo les dejamos el link a la presentación, que es esta que estamos viendo, así que si quieren se lo pueden descargar. A su vez las chicas también lo están colgando en el chat. Siguiente. Bueno, ¿quiénes somos? Ladies es una organización internacional, se llama Ladies Global, que lo que promueve es la inserción de géneros no representados, de mujeres y otras minorías de género no subrepresentadas en la comunidad de R. Y, digamos, lo hace a través de talleres, presentaciones y un montón de actividades que están enfocadas a ese objetivo. En este GIF que hizo una compañera, una lady de Uruguay, Daniela Vázquez, quisimos mostrarles a través de una línea de tiempo que va desde 2013 hasta fines de 2018, cómo se fueron armando los distintos capítulos, que son estos grupos de Hair Ladies en cada ciudad, en distintos países del mundo, y a su vez los globos se van hinchando o agrandando a medida que aumentan los seguidores. Siguiente. Actualmente los capítulos son 177 en 48 países de todo el mundo, y en Latinoamérica tenemos 49 capítulos en 10 países distintos. Ahí les dejamos el link también por si tienen ganas de meterse a mirar un poquito más en la página de R-Ladies Global, donde se explica un poco más del proyecto. Siguiente. Además de la comunidad R-Ladies, hay muchas otras comunidades que promueven el uso de R en español, y nosotros acá quisimos mostrarles algunas, no es para nada exhaustivo esto, pero bueno, estos son amigos. Tenemos el R-Ladies en Buenos Aires, estos grafiquitos así hexagonales, les llamamos hex, representan tanto comunidades como paquetes de R. Bueno, como ven, tenemos el de R-Ladies, este al lado es el de R en Buenos Aires, que también es un grupo de científicos de datos que promueven el uso de la herramienta R también a través de talleres y seminarios, y son hiper activos en la comunidad. También queríamos contarles que hay otras comunidades, hay una comunidad que es internacional que se llama R for Data Science, que está representada en el HEX celestito, que está integrada por varios desarrolladores de paquetes de R y otras personas activas en la comunidad, que promueven también, como que generan un montón de actividades para promover el uso de la herramienta. Y así como está R for Data Science, con algunos popes del desarrollo de R, está su primo latinoamericano, que es R para Ciencia de Datos en español. Desde esos dos grupos hay dos proyectos, uno es Ready Tuesday, en el caso de R for Data Science, y el otro es Datos de Miércoles, en el caso de R para Ciencia de Datos en español, y justamente lo que promueven estos proyectos es subir bases de datos que están disponibles para que las distintas personas de la comunidad practiquemos y hagamos análisis y, bueno, procesamiento y análisis de los datos, y bueno, lo compartamos, y entonces de esa manera practicar y aprender y ver cómo otras personas trabajan justamente con esas bases de datos. Así que también ahí las chicas están subiendo los links para esas páginas que son súper interesantes. A su vez, lo que se va generando en función de Tidy Tuesday de datos de miércoles, la gente acostumbra a subirlo a Twitter, y de esa manera se comparte. Y por último les queremos contar de LatinR, que es una conferencia latinoamericana sobre el uso de R en investigación y desarrollo.
Y esta conferencia ya se hizo 2 años, Pau me podrá corregir si me equivoco, y este año se va a hacer del 7 al 9 de octubre. Bueno, queríamos contarles de esto porque es un espacio donde se presentan trabajos de personas que están justamente produciendo bueno, papers y investigación con R, y hay presentación de pósters, hay mesas de debate, es muy interesante como para meterse en la comunidad de R. Sí, la Así conferencia que es súper heterogénea, ¿sí? Incluye a la comunidad científica y también va un poco más allá. Hay charlas de todo tipo de niveles, ¿sí? Seguramente encuentren algo que se ajuste a sus intereses. La verdad que la comunidad de R en Latinoamérica es súper abierta y creo que va a ser una experiencia que les va a interesar, digamos, sobre todo después de este taller, ¿no? Donde van a tener probablemente sus primeras herramientas en algunas librerías fundamentales de R. bueno, siguiente. Y les cuento que quienes estamos hoy somos todas ladies del capítulo Buenos Aires. Yo soy Jimena Saucedo, soy licenciada en Ciencias Ambientales. Está Paola Corrales, que es también organizadora junto conmigo y con María de Ladies, y ella es licenciada en Ciencias de la Atmósfera. Después están Verónica Rojo y Noelia Alessio, que son colaboradoras. Bueno, Vero es agrónoma y Noelia es psicóloga. Y a María la dejo para que se presente ella, pero esto de contarles un poco lo que hacen me parece interesante para que también se pueda un poco ver la ductilidad que puede llegar a tener la herramienta, cómo cada una la puede usar en diferentes actividades o su profesión. Y bueno, María, si querés presentarte. Genial, gracias, Jimé. Sí, bueno, soy María, organizadora de Reledis Buenos Aires. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, sí, y no vengo del ámbito científico, pero trabajo con R todos los días. Me desempeño como analista en un ente gubernamental. Pero bueno, basta de hablar de nosotras, queremos escuchar un poco a ustedes, a los participantes que se sumaron hoy. Así que queríamos hacer una pequeña actividad de intercambio para conocernos un poco mejor. No sé si conocen la plataforma Mentimeter, es muy parecida a plataformas como Kahoot. La idea es que entren a menti.com e ingresen el siguiente código o ingresen mediante este link que ahora las ayudantes van a estar compartiendo. Tenemos solo 2 preguntas para conocernos un poco más en el marco de este taller. Les doy tiempo a las helpers para que compartan el link y ustedes para que entren. Pueden entrar desde el celular, no hace falta que entren desde la computadora, son solo un par de preguntas que tenemos para ustedes. Así que les doy unos segundos. Bien, veo corazoncitos, genial. Muchas gracias. Eh, bien, les doy unos segundos más. Hasta que no lleguemos a los 10 corazoncitos no arrancamos y estamos en 7. Así que les voy a esperar. Recuerden que no hace falta entrar desde la PC y son solo 2 preguntitas. Bien, mientras terminan de entrar, también comentarles que en el transcurso del taller pueden escribirnos, ¿sí? Las talleristas estamos leyendo el chat y también están las ayudantes, ¿sí? Por cualquier inconveniente que tengan, pueden escribirnos y lo vamos a leer y les vamos a dar una mano. Pueden escribir directamente de manera pública enviando el mensaje a todos o pueden escribirle directamente a las ayudantes que tenemos unas cuantas dando una mano hoy. Bien, superamos los 10 corazoncitos, vamos a ir arrancando. Entonces, en realidad tenemos algunas preguntas para ustedes. En primer lugar, ¿sí? Queríamos saber a qué se dedicaban, ¿sí? Y para qué objetivos les interesaba utilizar R. Ahora, de su lado, ustedes van a ver en el celular o en su computadora que les aparece un pequeño casillero en el cual pueden comentar, digamos, justamente estos puntos y lo vamos a poder ver todos acá. Así que invito a alguien a romper el hielo y comentarnos a qué se dedica y por qué le interesa R, por qué se sumó a este taller.
hay que decirlo en voz alta. No, no entendí si era que hay que responder, perdón. Ah, bien, perfecto. No, en realidad al entrar a menti.com, que es este Ah, sitio que está bien. acá, y utilizar este código, si este código específico para el taller que tenemos ahora, van a Ya. poder responder la primera pregunta. Claro, claro, no entendía si era que había que responderla tipeando directamente o también querían que la dijéramos hablando. Perdón, Genial. ya. No, gracias por la pregunta. Bien, buenísimo. Llegan las primeras respuestas, ¿sí? Para uso en un proyecto de doctorado. Bien, ya varias doctorades. Análisis de datos. Bien, ingeniero en sistema. Utiliza Python y le interesa entender o conocer R. Bien, un camino de ida. Genial. También, segundo año de doctorado en biología parasitaria. Desde que comenzó la pandemia empezó a estudiar R y ahora le encanta, pero le falta mucho aún. Buenísimo. Bien, tenemos gente del ámbito de la microbiología y la epidemiología. Ahí se me fue, justo. Tenemos muchas respuestas y van scrolleando. Y se van a ir repitiendo, si no es que somos tantas, tampoco hoy. Bien, muchísimas gracias por todo lo que están compartiendo. Nos sirve un montón para entender un poco más de ustedes. Buenísimo. Bien, me gusta que tiene buena fama R. Como que ya veo por los comentarios, como que bueno, se dice por ahí que R sirve mucho para hacer análisis estadístico de datos y que es muy útil para esa finalidad. Sí, lo confirmamos y hoy vamos a trabajar muchísimo con distintas librerías de R y creo que se van a llevar un buen material para seguir investigando. Bien, bueno, creo que ya obtuvimos una buena cantidad de respuestas, ¿sí? Con lo cual pasamos directamente a la segunda pregunta que tiene que ver con qué tanta experiencia tienen en el uso de R, si bien ya estamos leyendo algunas respuestas en ese sentido. Entonces, ¿cuál es su nivel de práctica con R al día de hoy? Puede ser que nunca lo hayan usado, puede ser que conozcan y hayan utilizado algunas veces, o que trabajen con R regularmente. Bien, bueno, un nivel alto de familiaridad, ¿sí? Por ahora. Bien, perfecto. Bueno, la mayoría conoce R, ¿sí? Lo utilizó al menos algunas veces y tenemos, bueno, al menos 3 usuarias que utilizan R de modo regular. Genial, me interesa las personas que utilizan R de modo regular. Ya en Mentimeter no tenemos más preguntas, pero se pueden comentar por el chat. También, digamos, nos interesa por qué sumarse a este taller, digamos, si habían utilizado Tidyverse, esta serie de librerías que vamos a utilizar hoy. Digamos, y cuál fue su principal motivación para sumarse. Bueno, desde ya este es el último slide, así que muchísimas gracias a todas por contestar, esto nos ayuda un montón. Y volvemos a la presentación, sí, que nos habíamos quedado exactamente acá. Bien, bueno, entonces, ¿qué es R? Si en este taller no vamos a asumir que saben cosas acerca del lenguaje de R, de RStudio o de la serie de librerías de Tidyverse, ¿sí? Así que vamos a tratar de reponerlo y no sean tímidas, digamos, a la hora de hacer alguna consulta, ¿sí? Tenemos un montón de helpers que están acá solo para responder sus preguntas, así que nada, denles trabajo, para eso estamos, para aprender. Bien, entonces, si no lo sabían, R es un lenguaje de programación, ¿sí? Es un lenguaje libre que tiene un fuerte enfoque estadístico, ¿sí? Es de código abierto y se utiliza muchísimo en investigación científica, pero también mucho en el ámbito público, ¿sí? Más allá del ámbito de la ciencia, y en el ámbito privado. ¿Sí? Hay medio, se rumorea por ahí que generalmente en el ámbito privado se utiliza más también todo lo que es Python, pero hay muchísimas experiencias, digamos, de flujos de trabajo con íntegros con R o con R y Python también. ¿Sí? Es un lenguaje muy, muy expandido. Y ahora en un segundo, cuando hablemos de la serie de librerías y todas las cosas que se pueden hacer con R, ¿sí? Va a quedar bien de manifiesto esto. Hay gente de todas las áreas utilizando R para distintos motivos. ¿Sí? Bien, entonces, ustedes recibieron al inscribirse a este taller no solo el link para descargar R, sino también el link para descargar RStudio, ¿sí? R es el lenguaje de programación y RStudio es directamente una aplicación desarrollada por una empresa, ¿sí? Que nos sirve para trabajar más cómodamente con R. Acá me interesa que las personas que ya conocen R, si han trabajado con RStudio, probablemente sí, es la manera, digamos, más popular para trabajar con este lenguaje de programación.
Entonces, RStudio, imagino que ya lo estuvieron chusmeando las personas que lo descargaron, es un programa que, como les decía, hace más fácil el trabajo con el lenguaje de programación R. Es posible programar en R sin RStudio, por supuesto, pero bueno, RStudio tiene una serie de ventajas en su uso, ¿sí? Nos hace la vida un poco más cómoda y un poco más fácil. En particular es muy útil y muy cómodo la propuesta de RStudio para trabajar con proyectos, eso hoy seguramente lo lleguemos a ver. Algunas cosas muy simpáticas y muy útiles, como el autocompletar de funciones, ¿sí? Como lo es empezar a escribir una función y que RStudio te sugiera que probablemente te refieras a tal o cual función. Mucha ayuda sobre los argumentos que van en cada una de las funciones. Tiene indentación inteligente, ¿sí? Esto que nos ayuda mucho a la hora de comunicarnos con otros y con nosotros mismos, con el código, digamos, y qué es lo que estamos queriendo hacer o lo que hacemos. Y tiene, como les decía, una integración muy buena y muy fluida con lo que es la ayuda y la documentación de todas las funciones. Acá tienen un pequeño link, sí, que esto ahora las helpers se lo van a compartir, que es una hoja de truco de RStudio. ¿Sí? Acá creo que si la cliqueo, bien, me estoy yendo, pero está bien, me gusta mostrarles estos. Esto no es muy habitual, sí, con todos los lenguajes de programación, digamos, una orientación tan marcada a la pedagogía y al compartir información acerca de cómo funcionan las cosas, ¿sí? En RStudio van a encontrar por muchísimas, no por todas las librerías, digamos, pero hay muchísimas librerías que tienen esta serie de cheat sheets u hojas de truco. Pueden descargarlas directamente desde rstudio.com. Acá lo que tiene linkeado es directamente, ¿sí?, la cheat sheet de RStudio. Acá me ofrece guardarla, no sé por qué, no quería guardarla. Bueno, cosas que pasan. Está bien, guárdala, la abriré desde el navegador, ¿sí? Bien. Y acá tienen la hoja de ayuda sobre cómo utilizar RStudio. Las personas que utilizamos RStudio no utilizamos todo esto diariamente, hay un montón de opciones. Van a estar años y años aprendiendo cosas nuevas, eso es algo de lo bueno que te ofrece la programación. Bien, entonces acá tienen a mano, ¿sí?, por si les da curiosidad o les sirve en el transcurso del taller, esta cheat sheet de RStudio, que no casualmente fue traducida por nuestra compañera Mónica Alonso, también organizadora de Reledis Buenos Aires. Bien, vuelvo a mi presentación. Ahí está, genial. Entonces, pueden ir abriendo RStudio las personas que ya lo tienen. De todas formas, esto es introductorio. Ahora vamos a hablar bien de los materiales con los cuales vamos a trabajar. Pero no queríamos dejar, digamos, de tener esta aproximación, digamos, quizás un poco más pedagógica a qué es lo que nos ofrece esta aplicación para trabajar con R, ¿sí? Esto puede customizarse, pero en general cuando empezamos a trabajar con R, utilizamos estos 4 paneles que estamos visualizando, ¿sí? Vamos a tener, en primer lugar, ¿sí?, esto que ven de este lado, que es la fuente, digamos, el código que nosotros vamos a estar escribiendo, ¿sí? Se asemeja a tener en este panel una serie de recetas, ¿sí? Acá vamos a utilizar muchísimas analogías con la cocina. No sé si es común en otros lenguajes también, pero en R hay muchas analogías con la cocina y con las recetas y está muy bueno. Entonces, en este panel vamos a almacenar nuestras recetas, que en definitiva son una serie de instrucciones, ¿sí?, una serie de códigos, ¿sí?, o de funciones o de algoritmos, ¿sí?, que lo que hacen es, digamos, guiar de qué manera vamos a trabajar con la información, ¿sí? Acá vamos a tener, como dice la presentación, scripts y R-Markdowns. Si no saben qué es un R-Markdown, no se preocupen, lo vamos a ver en el transcurso del taller, ¿sí?, donde se guarda el código para utilizar, ¿sí?, nuevamente, ¿sí?, bueno, en el transcurso de nuestra sesión de programación. Bien, y por otro lado, si hay recetas, vamos a tener una mesada, digamos. Vamos a tener un lugar donde vamos a almacenar todos los ingredientes, ¿sí?, que vamos a utilizar, ¿sí?, en nuestro script, en nuestras recetas. Entonces acá, ¿sí?, en este panel, que van a ver, digamos, bien representado por la solapa Environment, vamos a almacenar nuestros datasets, ¿sí?, nuestros vectores, nuestras matrices, ¿sí?, toda la información con la cual vamos a trabajar y que nos va a servir de insumo. Bien. Si hay recetas, si hay ingredientes, tiene que haber un horno, ¿sí? ¿Dónde sucede la acción en R? En la consola vamos a ver directamente cómo corren nuestros scripts, ¿sí? Va a ser nuestra ventanita a qué es lo que está sucediendo realmente cuando estamos ejecutando un fragmento de código. Es una mirada que puede profundizarse más con una serie de funciones, pero por lo pronto la consola, digamos, al nivel que lo vamos a ver hoy, nos sirve para eso, ¿sí? Vamos a poder ir viendo no solo cómo las cosas van corriendo, si van funcionando, sino también nos van a ser muy útil para ver cuando algo se rompe, por qué sucedió, ¿sí? Rompe creo que es un verbo muy fuerte, pero bueno, nos va a servir para todo lo que es el debugueo, el debugging, ¿sí?, una vez que las cosas no se comportan como nosotros lo esperábamos. Entonces tenemos recetas, tenemos ingredientes, tenemos la cocina, ¿sí?, donde se ejecutan las instrucciones del código. Y acá tenemos la serie de utensilios y herramientas que vamos a utilizar o que podemos utilizar, ¿sí?
semejante a la alacena, ¿sí? Donde se guardan los ingredientes y los scripts. Ahora ya mismo vamos a ver esto de un modo quizás un poco más práctico. Pero en definitiva, digamos, para el taller de hoy, esto es lo que necesitan saber de cómo vamos a utilizar RStudio. Después de este taller y si siguen aventurándose en el mundo de R, ustedes saben que todo esto se puede customizar, mover de un lado al otro, cambiar los colores, etcétera. Pero bueno, para una primera aproximación creo que estamos bien hasta acá. Bien, si hay alguna consulta, por favor, no se cohíban porque yo estoy hablando y disculpa si hablo muy rápido, pueden ir haciéndola en el chat. Como decía Jime, quizás hayan visto un montón de gente, digamos, en conferencias, en lugares con esta serie de hex, de etiquetas pegadas en el borde de la laptop que a todos nos encantan y coleccionamos como figuritas. Pero bueno, en definitiva, lo que tenemos acá, ¿sí? Lo que representa cada uno de estos hex, es una serie, son librerías. ¿Sí? Acá lo que tenemos cada uno de estos hex es una librería distinta en general, aunque también hay algunos de RStudio. Y bueno, esto es solamente para ilustrar, si esto de ninguna manera son todas las librerías que hay disponibles para trabajar con R, pero esto sí ilustra lo que les mencionaba al principio de la variedad de cosas que hay para hacer con un mismo lenguaje de programación, el cual podemos ir, digamos, no modificando, pero bueno, sí a ver, no sé, dándole un poco más de especificidad a nuestro uso y obteniendo cosas del código que quizás no pensamos que podían ser útiles, ser posibles en un principio. En estas librerías hay librerías de procesamiento de datos, librerías que se comunican con una serie de plataformas, ¿sí? Como por ejemplo con Google Drive, librerías para hacer modelado estadístico, librerías para generar sitios web, aplicaciones y blog. ¿Sí? Todo eso se puede hacer con R. En este punto me interesa, si quieren, que comenten, digamos, librerías que ya conozcan, si eso nos sumaría un montón, o librerías con las cuales estén familiarizados o que les hayan sonado antes de venir a este taller. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una librería? Por las dudas lo comento. Si una librería en definitiva es una serie de funciones, ¿sí? Que se nuclean alrededor de una temática o de función principal. ¿Sí? Por ejemplo, hoy vamos a ver la librería ggplot2, que acá menciona Anabel, buenísimo que ya la conoce, es una librería creada para generar visualizaciones, ¿sí? Visualizaciones de datos. Tenemos librerías para generar blogs, ¿sí? Para generar libros, para conectarnos, como les decía, con Google Drive, con Google Sheet, para generar aplicaciones dinámicas, ¿sí? Para hacer web scraping. ¿Sí? Toda esa serie de librerías, digamos, están disponibles en R y realmente su instalación es muy, muy simple. Librerías súper amigables para trabajar con fechas. La pesadilla de todos, Lubridate, mi librería preferida. Para expresiones regulares, ¿sí? Hay realmente de todo. Bien, acá comentan dplyr, están aprendiendo sec in R. Bien. Acá me interesa también que vayan comentando otras librerías que conozcan, pero bueno, por lo pronto hoy no vamos a ver todas las librerías, sino que vamos a hablar de lo que nos lleva, digamos, al taller de hoy, que es Tidyverse. ¿Sí? No sé si oyeron hablar de Tidyverse, incluso las personas que trabajan regularmente con R. Tidyverse es, digamos, en definitiva una serie de librerías que comparten una filosofía y una sintaxis en común. ¿Sí? Es muy habitual, si lo googlean Tidyverse, ¿sí? Es un universo de librerías. Cada librería, recuerden que es en definitiva una serie de funciones y de maneras de hacer las cosas. Y en el transcurso de este taller vamos a utilizar Tidyverse, ¿sí? Con algunas librerías internas vinculadas a manipulación de datos, ¿sí? Y visualización de datos. Acá lo que tienen en definitiva son una serie de librerías de Tidyverse, como les decía, que cada una sirve para algo hiperespecífico, ¿sí? Que es acorde a una tarea con la que nos encontramos a la hora de querer, digamos, trabajar con información masiva, ¿sí? Porque esa es una de las, digamos, principales ventajas o motivos por los cuales muchos empezamos a trabajar con R. Tenemos datos masivos, ¿sí? Ya no podemos manejarlos con Google Drive, ya no podemos manejarlos con Excel. Necesitamos una manera ágil y precisa, ¿sí? Que se adapte al gran volumen de información que tenemos, ¿sí? Entonces, acá la propuesta del taller es directamente interiorizarnos en lo que es el universo Tidyverse. Como les decía, tenemos librerías para todo tipo de funciones, ¿sí? En definitiva, lo que está representado acá es el proceso, digamos, de trabajo con la información, ¿sí? Tenemos librerías para importar, ¿sí? Una serie de datos. Tenemos librerías para volverlos ordenados, ¿sí? Para volver los datos ordenados, que es una definición muy precisa de que es un dato ordenado, y tenemos librerías que nos ayudan para eso. Y una vez que tenemos nuestros datos, ¿sí? Directamente en RStudio, vamos a necesitar trabajar con ellos, ¿sí? Vamos a necesitar transformarlos utilizando librerías como dplyr, ¿sí? Vamos a necesitar visualizarlos, ¿sí?
con una librería como ggplot y después hacer una serie quizás de modelados estadísticos en base a esta misma información. Y por último, ¿qué hacemos? Lo comunicamos, ¿sí? Lo sacamos afuera de nuestro RStudio, afuera de nuestra computadora para que otros lo vean, ¿sí? Como les decía, toda esta serie de librerías comparten una filosofía en común y una sintaxis en común, por lo cual vamos a ver que es muy fácil, digamos, integrarlas en un mismo flujo de trabajo. Bien, si hay consultas, recuerden que pueden hacerlas vía chat. Justo había unos circulitos que no recordaba. Bien, y ahora sí pasamos a la acción. Entonces, al anotarse en este taller, ustedes deberían haber recibido algunos links, el link para descargar R, el link para descargar RStudio y el link de CRAN, ¿sí? Para descargar Tidyverse, ¿sí? De todas formas, hacemos este repaso, ¿sí? Entendiendo que quizás no llegaron con R y con RStudio instalados, entonces tenemos preparadas una serie de opciones, ¿sí? En primer lugar, vamos a asumir que tienen R y RStudio instalados, ¿sí? Una vez que los tienen instalados, ¿sí? Yo asumiría que tienen instalado Tidyverse, pero sé que puede no haber sucedido, ¿sí? Es una opción. Entonces, ahora en primer lugar voy a explorar con ustedes esta rama, ¿sí? Para las personas que ya tienen RStudio instalado, pero no tienen instalado Tidyverse, ¿sí? Vamos a ver esto en primer lugar. Y si no tienen R y RStudio instalado, no se preocupen, porque tenemos la otra opción, ¿sí? Tenemos la opción para que hagan todos los ejercicios de este taller en RStudio Cloud, que es una plataforma en la cual ustedes no van a tener que instalar nada adicional, porque ya lo hicimos por ustedes. Bien, si hay alguna consulta hasta ahora, recuerden, vía chat, de todas formas, vamos a hacer este recorrido, ¿sí? Bien, entonces, primera pregunta, si tienen R y RStudio instalados, ¿sí? Yo acá tengo RStudio muy a mano, lo voy a abrir. Bien, la primera pregunta, ¿sí? Era si tenían instalado directamente Tidyverse, ¿sí? Tidyverse, como les decía, es una serie de librerías, podían instalarlas de a una, nos pareció más cómodo que instalen todo junto, lleva un tiempo, ¿sí? Comenten, ¿sí? Si hay personas que no tienen Tidyverse instalado, ¿sí? Ante la duda, si no está instalado, ustedes pueden hacerlo con este comando, que era el que directamente les explicábamos en la diapositiva, ¿sí? Si no instalaron Tidyverse, van a utilizar, pueden hacerlo directamente en la consola. Recuerden que esto lo vimos recién, de cómo está compuesto, ¿sí? RStudio, se veía más parecido a esto. Y en la consola, ¿sí? Bien, ahí le di un zoom, pueden hacer esto. Install Packages. Acá estamos, bueno, delicias de RStudio, ya tenemos un autocompletar. Y entre comillas van a poner Tidyverse. Esto solo para las personas que tengan RStudio y no tengan Tidyverse, ¿sí? ¿Cómo hacen para correrlo? Hacen Control Enter y esta línea se va a ejecutar, ¿sí? Y van a empezar a aparecer una serie de letras rojas que les dicen que se está descargando Tidyverse, ¿sí? Vayan haciendo eso porque puede llevar un tiempo para las personas que no lo tengan actualmente instalado. Bien, si hay alguna pregunta, recuerden, pregunten a las helpers. Bien, mientras se instala el Tidyverse, ¿sí? De las personas que asumo que puede ser que no lo tengan instalado, ¿sí? Una vez que llegaron a este punto, ¿qué tienen? Tienen RStudio y tienen Tidyverse. ¿Qué es lo que les faltan? Los materiales con los cuales vamos a trabajar hoy. Esos materiales los pueden descargar de esta carpeta de vuelta, solo a las personas que tienen R y RStudio instalados. Es una carpeta de Google Drive. Ahí las helpers se la van a pasar. La carpeta es esta que yo tengo acá. Bien. Es una carpeta que se llama Taller Congreso Bioinformática. Descárguenla de esta manera, ¿sí? Como descargamos habitualmente archivos de Drive, es decir, toda junta, la pueden descargar en un zip, ¿sí? Para tener directamente toda la información junta. Y con esto vamos a trabajar hoy. Vayan haciéndolo. Yo ya lo tengo descargado. Tengo acá en este escritorio súper limpio que preparé para nuestro taller de hoy, nuestra carpeta .rar. Pueden descomprimirla y se van a quedar con una carpeta como esta, que dice Taller Congreso Bioinformática, que va a tener todos los materiales que vamos a utilizar hoy. ¿Sí? La abro, esto se va a ver así. Bien, ya estamos en este punto, ¿sí? Si ya llegaron todas las personas que fueron por la ruta de R y RStudio, descargaron la carpeta. Hablemos de las personas que no tienen R y RStudio instalado. Hay casos, porque lo consulto, si no directamente lo salteo. ¿Alguien no tiene R y RStudio instalado? Acá espero leerlas por chat. ¿Hay alguien que esté acá?
Bueno, en principio asumiría que no, por las dudas les comento. ¿Sí? Acá tienen también un link que les preparamos para poder acceder al mismo proyecto en RStudio Cloud. Yo voy a entrar. Este es el primer link. Lo primero que me va a pedir es que me autentique o que me loguee. ¿Sí? Acá estamos de vuelta en este punto. Vamos a trabajar directamente en la nube. ¿Sí? Pueden loguearse o registrarse ¿sí? con Google o con GitHub. Yo lo voy a hacer con Google. Ya estoy registrada. Esto va a tardar unos segundos en abrir. Bien, y acá tendría que abrirse nuestro proyecto. De todas formas, hasta ahora trabajo asumiendo, digamos, que absolutamente todos tienen R y RStudio instalado. María, Sí, me parece que el link de RStudio Cloud es viejo, me ok. parece. Bueno, ¿querés revisarlo y volvemos a enviar el link? El que está en la presentación, creo que es el nuevo. Sí, sí, este es el link de la presentación, bit.ly proyecto bioinfo, ante la duda lo abro de vuelta. Claro. No, esto mismo. Bueno, ahora se los paso. Dale, ¿Hay sí, de alguien todas entrando por formas, RStudio Cloud? sí, creo que nadie está en este caso. Yo asumo que todas las personas estamos acá, a menos que alguien indique lo contrario y lo gestionamos. Bien, bueno, entonces por el momento avísennos, si no asumimos que estamos todos con R y con RStudio. Bien, entonces, para las personas que ya descargaron esta carpeta de Google Drive, volvemos, lo que tienen es esto, ¿sí? Es una serie de archivos vinculados al proyecto en el que vamos a trabajar hoy. Van a tener notebooks, van a tener fuentes de datos, van a tener imágenes, ¿sí? Y van a tener un archivo del tipo RProject. Ahora, después vamos a profundizar un poco en esto, pero bueno, para las personas que ya quieran ir arrancando, haciendo doble clic en Taller Congreso Bioinformática, ¿sí? De tipo RProject, le hacen un doble clic y esto directamente les va a abrir un RStudio, ¿sí? La plataforma. Bien, entonces vamos a estar todos en este punto. Sí, bien, ahí Paula hace una pregunta, la repito por las dudas para todos, ¿sí? ¿Dónde está esa carpeta de Drive? Porque estaba descargando la librería. Bien, buenísimo. Acá esto lo repongo directamente de la presentación. ¿Sí? La carpeta de Drive pueden descargarla directamente, ¿sí? De este link, que ahí lo comparto nuevamente vía chat. ¿Sí? Ese link los va a llevar directamente a la carpeta de Google Drive, que pueden descargarla, ahí la pasamos las dos al mismo tiempo, pueden descargarla como un .zip, ¿sí? Clic derecho, clic acá, descargar. Les va a dar lugar, en primer lugar van a tener un .rar, ¿sí? Que es este taller Congreso de Informática. ¿Sí? Lo abro y pueden descomprimir la carpeta que está dentro. Yo hice la extracción, ¿sí? Directamente en el escritorio. Bien, y me quedé con esta carpeta con la cual vamos a trabajar hoy. Hay muchas maneras de abrir proyectos en R, abrir archivos, ¿sí? Para mayor simpleza, hoy por hoy abrimos Taller Congreso Bioinformática y eso nos va a dejar en este punto. Sí, acá les espero. Si tuvieron alguna duda hasta ahora o alguna traba, por favor nos avisan. Bien, si no hay más dudas, ya ahora en este punto les dejo en manos de Jime. Sí, Jime, dejo de compartir pantalla y te dejo el mando a vos. Vale. Bueno, me interesa saber si todos han podido llegar al punto que les mostraba María, que es tener el RStudio abierto con el proyecto cargado. Y para saberlo, les cuento que tienen una herramienta que es en participantes, hay un tic verde y una cruz roja, entonces si quieren nos pueden avisar por ahí o por el chat, también está buenísimo, que están
estamos todas en la misma página. Entonces, yo también les voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con RStudio. Les pido que por favor hablan el archivo que es Taller Bioinformática dplyr, que está en el panel de abajo a la derecha, donde están los files, dándole clic arriba del archivo RMD o RMarkdown. Le dan clic y se tendría que abrir un archivo. Mi compu también te va a tomar un tiempito mientras abrimos el archivo. Tendrían que ver un archivo similar, en realidad este mismo archivo. Este es un archivo de RMarkdown que, como María bien contó, es una de las librerías de Tidyverse, que justamente para lo que sirve, o por lo que nosotras queríamos presentárselos y mostrárselos, es porque es un tipo de archivo donde se puede juntar texto, texto plano y códigos, generar informes de manera como prolija y sencilla, y transmitir la información que nosotros queremos transmitir de una manera bastante elegante, y sobre todo también, ahora vamos a ver, muy asequible para personas que por ahí no usan un lenguaje de programación. Entonces, si estamos todas ahí, ya todas pudieron abrirlo, yo les voy a pedir que vayan al botón este que está en la parte superior del panel arriba a la izquierda, que se llama Source, ese panel, vamos a llamarlo por su nombre, a este botón que dice Need, en inglés, Need es tejer. Ese botón lo que va a hacer es compilar este archivo en un documento HTML. Les voy a pedir que por favor den clic, y entonces vamos a ver, como al final de la película, el tipo de archivo que se va a generar. Fíjense que en la consola nos va mostrando el proceso que está haciendo RMarkdown renderizando nuestro archivo. Ahora cuando termine, fíjense que hay un signito de stop, un signito de que está corriendo. Cuando termine, nos va a mostrar un archivo HTML. Mientras se va armando el archivo, compilando, les cuento que en RMarkdown, en este tipo de archivos, el texto se escribe en la parte blanca, y el código se escribe en estas partecitas grises que se llaman chunks en inglés, o bloque de código. Una vez que el archivo se termine de compilar, se va a abrir. ¿A alguien se le abrió ya? Jimé, ¿podrías mostrar bien cómo abriste este archivo, digamos, con cuál de los archivos estás trabajando actualmente? Sí, perdón. Estoy en el panel de abajo, a la derecha. Vieron que hay una carpeta que se llama Files. Están viendo mi RStudio, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, en esa carpeta que se llama File aparecen todos los archivos que están asociados con el proyecto que les pasamos. María les pidió que abrieran en RStudio. Entonces, van a Taller Bioinformática dplyr, hacen clic sobre ese archivo y se les debería abrir el archivo tal como se ve en mi computadora. ¿Alguien tuvo problema para abrirlo? Mientras tanto, aprovecho para comentar a todas y que planifiquen también. A las 19 aproximadamente vamos a hacer un corte, ¿sí? Para que lo tengan presente. Vamos a hacer un corte de unos 20 minutos estricto. Ténganlo en cuenta si tienen que organizarse con los tiempos. Una vez que abrí todos los archivos en el resto. Bueno, acá están, les abrió.
¿Alguien todavía no pudo abrir el archivo RStudio? Me avisan y le decimos, le esperamos. Si llegaron a esa instancia, voy a repetir esta partecita que es, van al botón de iniciar, que es este botón que presenta como una madeja azul, le dan clic en ese botón. Se les debería, yo lo voy a hacer de nuevo, entonces en mi consola, que es el panel de abajo a la izquierda, se empieza a correr este renderizado. Van a ver cómo el proceso va corriendo. Una vez que termina el proceso, se les abre un documento, que bueno, que ahora vamos a comentar un poquito. Bueno, tengo un verde, un tic verde, buenísimo. Se les abre un archivo similar a este, que es un HTML, y fíjense que si ustedes, digamos, comparan o miran un poco la manera en que está escrito el código en el archivo R Markdown y cómo está escrito acá, bueno, hemos logrado una presentación bastante prolija de nuestro informe, donde por un lado podemos hacer una explicación a través del texto y podemos incorporar gráficos y partes de código en estos pedacitos de código que se ven como envueltos en un cuadrado y a su vez son grises. Acá me preguntan, ¿esa opción NIT sería tipo un compilado de códigos que genera algo? Sí, esa opción NIT, Anabel, sería el compilado de este tipo de códigos, que es este tipo de archivos, que es un archivo r.rmd, esa es la extensión, que es un archivo R Markdown que justamente lo que hace es generarte con el archivo R Markdown un documento que puede ser HTML, como el que mostramos recién, podría ser Word, o podría ser PDF, y bueno, mostrarlo de una manera como más prolija y además darte la posibilidad de presentar el código con el que fuiste vos haciendo tu análisis o tu procesamiento de los datos. Como les decía, se puede sacar también en Word o en PDF, y es una manera también de llevar, de mostrar la trazabilidad de los datos. Eso nosotros nos parece que es muy interesante esta herramienta. Entonces, como les decía antes, la parte de código se escribe en la parte blanca, la parte de texto, perdón, lo dije al revés, la parte de texto se escribe en la parte blanca, y la parte de código se escribe en estas partecitas grises, que se llaman chunks. Todo lo que va dentro del chunk tiene que ser código, o si no, tiene que estar comentado. Si algo esté comentado, quiere decir que le ponemos el numeral por delante. Entonces, cuando R corre ese chunk, no interpreta esa línea como código y solamente corre la parte que es código. Si nosotros no pusiéramos el numeral, nos tiraría un error cuando lo corramos. Entonces, la manera de correr este tipo de archivos puede ser a través de este botoncito verde que está arriba a la derecha del chunk, y ahí corremos todo el código, o poniéndonos encima de la línea que queremos correr en particular, la podemos marcar, nos podemos poner con el cursor en algún punto de la línea y hacer control y enter, la tecla control y enter. Me imagino que las que ya están familiarizadas con RStudio ya lo saben de sobra, pero bueno, la idea es que vayamos más o menos todos al mismo ritmo. Entonces, yo ahora voy a volver a la presentación. Les voy a compartir pantalla. Ay, perdón, les voy a volver a la presentación. Ahí está. Entonces,
Esto es lo que vimos, el proceso de knitear un archivo R Markdown y sacarlo como HTML, que debería verse de esta manera. Hablamos de que R Markdown es una manera que tenemos de integrar texto plano con código resultados y compilar en esos formatos. Genera un flujo de trabajo reproducible que provee también trazabilidad de la manipulación de los datos. Se pueden armar, súper dúctil, se pueden armar presentaciones, se pueden armar blogs, se pueden armar inclusive libros. De hecho, mucha de la bibliografía que hay sobre R y R, los paquetes de R y las librerías de R están hechas bajo este formato, que a su vez tiene como adentro otras librerías como Blog, Bookdown, Blockdown, que son todas como R Markdown para blogs, R Markdown para libros, etc. Y, como les decía, las librerías que usamos son R Markdown y knit-R. Les cuento que hoy vamos a trabajar con una base de datos que se llama Palmer Penguins, que es Palmer Penguins es un paquete que hizo una científica que se llama Alison Horst, que además de ser científica de datos, hace estos dibujos tan preciosos, y hace muchos de los dibujos que hay en toda la comunidad de R, y de los que tenemos en la presentación son casi todos de ella. Ella tomó los datos los proveyeron, biólogos científicos de la estación Palmer del archipiélago antártica, de la Antártida, y generó una base de datos que sirve sobre todo para docencia, con los datos muestreados por estos científicos. A su vez, esta base de datos está en el repositorio de Tidy Tuesday, y a su vez la gente de R para Ciencia de Datos en Español tomó este paquete y lo tradujo al español. Nosotras hoy vamos a trabajar justamente con este paquete traducido, así que nuestro paquete es Pingüinos, traducido de Palmer Penguins. Y bueno, metiéndonos un poco más en lo que vamos a ver como más técnico hoy, les cuento que el enfoque que estamos llevando adelante es trabajar con la librería dplyr. dplyr usa como su leitmotiv este operador que se llama pipe, que quizás algunos ya lo conozcan, que es este símbolo que está acá arriba, que es un porcentaje, sino más porcentaje, que lo que hace básicamente es concatenar funciones, o aplicar una función al resultado de la función anterior. Y nos pareció bastante adecuado mostrarlo, o tratar de contarles cómo funciona a través de esta receta, donde la harina sería nuestra base de datos, o nuestro objeto con el que estamos trabajando, luego el pipe, luego aparecen estas funciones que se van a empezar a concatenar por los pipes. Entonces, tenemos la harina, tenemos el pipe, tenemos la primera función que sería agregar, y los argumentos de la función en este caso serían agua y cantidad de agua, el pipe, agregar argumentos, el segundo agregar sal y cantidad, y así sucesivamente concatenando diversas funciones que se van sumando y que van trabajando sobre la anterior, sobre el resultado de lo que generó la anterior. Bueno, el atajo en RStudio se escribe con Ctrl+Shift+M, pero eso lo vamos a ver ahora en la práctica. Y bueno, nos pareció que era una muy buena manera de entender cómo funciona la gramática o la sintaxis de dplyr a través del pipe, esta receta. Y dplyr, como les contaba, es una librería de R Markdown que justamente sirve para manipular datos, o para manipular datos y ordenarlos de alguna manera. Usa verbos o funciones, como vimos en lo anterior, las funciones estas de agregar, condimentar, mezclar, hornear, que van modificando los data frames. Hoy vamos a ver algunas de las funciones
que nos permite usar dplyr, porque son muchas, no podríamos sacarlas en un solo taller. Seleccionamos algunas, y algunas más que estas, pero bueno, por ejemplo, select, que es la función que selecciona columnas, o filter, que es la función que filtra filas por alguna condición que le vamos a imponer a una variable, o a varias variables. Summarize resume valores, varios valores a un estadístico. Arrange ordena las filas. Group by agrupa los datos según alguna variable. Mutate agrega una columna nueva o puede modificar una columna ya existente. Top n busca valores máximos. Bien, ahí, Vamos a ver Jimé, el par. ¿podríamos Sí, volver atrás al slide anterior? sí. Acá Anabel nos pide si podemos repasar qué es lo que hace el comando pipe, ¿sí? Estaría bueno un repasito, seguramente quede más claro. Si quieren, lo podemos ver directamente en el código. Bien, O, porque quizás esta es una manera que a mí me parece que está buenísima, pero para que no volvamos a hacer lo mismo, lo podemos ver en el código. ¿Les parece? genial. Entonces, después de ver un poco las funciones que vamos a ver hoy, les cuento que para los que se están familiarizando por las primeras veces con RStudio, RStudio tiene una herramienta que es genial, que es la Help, que es una ventana de ayuda que permite acceder a la documentación de los paquetes, las librerías. Y a esa help llegamos de varias maneras. Una puede ser escribir el código, signo de pregunta, en el código con el signo de pregunta y la función. La otra es escribir la función, posicionarnos con el cursor y apretar F1. También podemos poner help, entre paréntesis, escribir el nombre de la función sobre la cual queremos conocer un poco más, y la barra de búsquedas, que ahora se las voy a mostrar directamente en RStudio. De esta manera, cuando nosotros no tenemos mucha idea de qué argumentos lleva dentro una función, o cuál es el objetivo que tiene esa función, podemos buscar a través de help, y lo que tiene bueno además de darnos argumentos es que trae ejemplos, y muchas veces ver los ejemplos sirve de mucha ayuda o completa el entendimiento que tenemos. Entonces, vamos a ir a RStudio, y un segundo, ver chat, perfecto. Sí, Anabel, lo vamos a ver en el código. Bueno, entonces vamos a arrancar ya. Yo lo voy a ir mostrando en mi computadora. Si quieren, pueden ir haciéndolo de alguna manera como en espejo, corriendo el código que pasamos en sus computadoras. Vamos a trabajar con este archivo que se llama Taller Bioinformática dplyr. Si alguien no quiere, puede simplemente observar lo que vamos haciendo, pero bueno, tienen las posibilidades dadas. Entonces, corremos el primer chunk, bloque de código. ¿Se acuerdan que les dije que para correr el bloque tendrían que ponerse arriba de play verde y darle clic? De esta manera estamos corriendo, importando las librerías que vamos a necesitar para trabajar. Les pido por favor que cualquier problema que se surja nos vayan avisando por el chat, así podemos ayudar. Entonces, ya corrimos, importamos las librerías, vamos al siguiente chunk. Fíjense que en el siguiente chunk, que va de la línea 21 a la línea 24, lo que estoy haciendo es traer un archivo CSV que yo tengo entre los archivos que les mandamos en la carpeta del proyecto. Lo voy a traer con una función que se llama readCSV. Justamente lo que hace es importar este tipo de archivos. Y lo que voy a hacer, cuando lo corra, es crear
un objeto que se va a llamar pingüinos, a través de este signo que es el signo de asignación, que es el signo de menor y el guión medio. Entonces, recordemos que podemos correr el chunk dándole desde acá, desde el botoncito verde, o podemos ponernos con el cursor arriba de la línea y hacer control enter. Hacemos control enter y me parece que, bárbaro, que fíjense que esto es muy importante, que en el ambiente, en el global environment, que era la mesada donde íbamos poniendo nuestros ingredientes, aparece un nuevo objeto que yo acabo de crear, que se llama pingüinos, que tiene 344 observaciones o filas y 8 variables o columnas. Entonces, ese elemento es nuestro data frame, que es una especie de tabla donde cada fila corresponde a una observación, en este caso es un pingüinito muestrado. Cada columna es una variable o característica que se estimó, se midió de esos pingüinos, cada celda es un dato. Y si nosotros quisiéramos saber qué información contiene nuestro dataset, que acabamos de subir y crear, importar en este objeto que se llama pingüinos, vamos a usar una función que se llama head. Sería la primera función de dplyr que vamos a usar. Y en este punto me parece importante lo de ver lo del pipe, que preguntaban, que por ahí no se había entendido del todo. Para usar el pipe, nosotros lo que hacemos es llamar a nuestra base de datos, que es pingüinos. Fíjese que cuando lo voy escribiendo me tira el predicado del que nombraba María, que es genial. Luego voy a escribir el pipe. El pipe, como les dije, se puede escribir con el atajo Control-Shift-M, que es muy práctico para no tener que estar escribiendo esos símbolos raros. Y ahí voy a incorporar esta función, que sería como mi mezclar, o como mi cocinar receta. Bueno, esta es la función head. La función head, por default, nos trae las primeras 6 líneas, las primeras 6 filas de nuestro data frame. Si yo me coloco sobre la línea y hago control enter, ustedes lo pueden hacer también, van a ver que se despliegan las primeras 6 filas del dataset, con sus 7 columnas, y si yo voy a esta flechita negra, puedo ver la 8ª columna. Entonces, lo que hace de alguna manera el pipe en esta línea de código es preguntarle a pingüinos cuál es su head, significa cuáles son sus 6 primeras filas. ¿Sí? Si yo pusiera, por ejemplo, como argumento 15, acá en el head podría traer las 15 primeras filas. Eso lo pueden modificar según la necesidad que tengan. Quedó un poco más claro para los que están preguntando si se entendió un poco mejor lo del pipe. Buenísimo. Igual sigue de toda esta parte del pipe, así que tranquila que lo vamos a seguir viendo. Entonces, nosotros sabemos que detrás de un buen análisis de los datos siempre hay un montón de preguntas, y las preguntas justamente pretendemos que las respondan los datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuántos pingüinos se observaron en la base de datos, cuáles son las especies de pingüinos que hay, cuántos individuos hay por especie o en qué islas están, porque vieron que la base de datos tiene especies, islas, tiene unas variables acá cuantitativas, responden a algo más biofísico, y después tienen masa corporal, sexo y año. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que contestar algunas de estas preguntas, que son las primeras que se nos ocurrieron cuando vimos la base de datos, a nosotras, a ustedes se les pueden ocurrir otras y pueden plantearlas también, dijimos, bueno, ¿cuántos pingüinos se observaron en la base de datos? Entonces, a través de nuestra gramática, que recuerdan que es la base de datos, el pipe, y
una función nueva que es la función count. La función count justamente lo que hace es contabilizar. En este caso, como no le pusimos ningún argumento, si la corremos, situamos arriba de alguna parte de las dos líneas, que hacemos control enter y aparece una columna nueva, que es un n, con todas las líneas y todos los que serían todos los pingüinos de nuestra base de datos. Ahora, si quisiéramos pensar, hacer una contabilización, pero ya en función de alguna columna en particular, ya no de todas las filas, podríamos agregar en la función count la variable que queremos contabilizar, de manera tal de pedirle a la base de datos saber cuántos individuos tenemos por especie. De nuevo, en este caso escribimos, bueno, yo no lo escribí, ya lo tenía escrito, pero lo que hacemos es escribir la base de datos, el pipe y nuestra función. En este caso le ponemos la variable especie. Y lo que vemos, si lo corremos, es que la salida es una contabilización de cuántos pingüinos tenemos por especie. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que hay 3 especies que tienen estos individuos cada una. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuáles son las islas donde se muestreó este experimento, podríamos usar la función distinct. La función distinct lo que hace es traer valores únicos de la variable que le ponemos como argumento. Entonces, nuevamente, se pone nuestra base de datos, el pipe, la función distinct, la variable que queremos, de la cual queremos valores únicos, y si nos posicionamos encima de esa línea, le damos control enter y nos aparecerían las 3 islas donde se hizo el muestreo. Si, por ejemplo, corriéramos el chunk desde aquí, desde el play verde, la diferencia es que se corren los 3 códigos juntos, o sea, en realidad todo lo que hay adentro del chunk, y está bueno porque si vamos a esta primera tablita nos da el primer resultado, si vamos a la segunda nos da la segunda consulta, y en la tercera consulta. O sea que dependiendo cómo la corramos, vamos a visualizar el resultado. Bueno, y a medida que uno se va familiarizando con sus datos, empiezan a aparecer otras preguntas, ¿no? Entonces también se empieza a poder, o el código nos empieza a mostrar cómo podemos responderlas. Y también podría pasar que nosotros tengamos preguntas que los datos no puedan responder, como si, por ejemplo, quisiéramos preguntarle a la tabla, a los datos, si hay presencia de individuos distinta en verano o en invierno, pero bueno, el paso temporal de los datos no nos permite responder esa pregunta. Pero, por ejemplo, si quisiéramos saber cómo es la distribución de las especies en las distintas islas, lo podríamos hacer usando una de las funciones que ya vimos, que es count, pero en vez de ponerle un solo argumento, le ponemos isla y especies. Entonces, si nuevamente nos posicionamos por arriba de la sintaxis, digamos, control enter, vemos que tenemos una suerte de factoreo, ¿no? De cuántas Adelia hay en la isla Biscue, cuántos Papua en la Biscue, y así sucesivamente, por especie y por isla. Fíjense que yo acá podría escribir el código de esta manera, y funcionaría igual, en la misma línea. Yo lo corro, funcionaría exactamente igual. Pero hay una convención, que es que después del pipe se da un enter, porque cuando empezamos a acumular pipes y funciones, es mucho más legible si después de cada pipe damos un enter. Es una convención, funciona de cualquiera de las dos maneras. Entonces ahora, para que no se me duerman, pensamos pasarles un ejercicio. El ejercicio está en la línea 80, y la idea es que ustedes intenten resolverlo, y cuando vayan terminando, nos vayan avisando por el chat si, bueno,
así sabemos. La idea es un par de minutos porque es un ejercicio bastante tranquilo por ahora. Bueno, tienen que, para poder resolver el ejercicio, van a tener que borrar los numerales, porque se acuerdan que los numerales eran la manera de comentar adentro del código. Entonces, para que el código funcione, hay que borrar los numerales, y a su vez reemplazar esas líneas que pusimos acá por las funciones que consideren adecuadas para resolver el ejercicio. Así que, adelante, estamos en 6.22, 24, o cuando me vayan diciendo que lo resolvieron, seguimos, ¿sí? Acá Anabel me dice que ella estuvo haciendo eso, pero con reglas de 3, como comandos, y que esto es mucho más rápido y dinámico. Qué bueno. Sí, sí, y se pone más lindo, Anabel. También, si quieren, nos pueden avisar con los cruces verdes, si tienen algún problema con las crucecitas rojas también. Sí, esto lo menciono por las dudas. Si cliquean en panel de participantes para que el panel se abra, debajo de la lista de participantes van a ver una serie de botoncitos que son reacciones no verbales que nos sirven para comunicarnos también. Tienen un botoncito de OK, uno con una cruz roja, para ir más rápido, más despacio, para saltear puntos, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, también podemos comunicarnos de esa manera. Están en la parte más baja del panel de participantes. Buenísimo, tenemos como 5 tildes. Genial, excelente. Recuerden, una vez que reaccionan, remover la reacción, porque si no es como que queda para siempre. Sí. Removerla después que la veamos en un ratito. Perfecto. Bueno, ¿alguien tuvo algún inconveniente con este ejercicio? Bueno, la idea era hacer esto, era hacer un count. Si lo corremos, vemos que es parecido a lo que hicimos antes, pero le agrega un nivel más, que sería sexo, en este caso. Ahora bien, nosotros podríamos, bueno, perdón, ¿todas lo hicieron así? Digamos, independientemente del orden de las variables. ¿O a alguien se le ocurrió alguna otra cosa? O... Buenísimo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, quedarnos solamente con algunas de las variables de interés, porque a veces nos puede pasar, esta es una tabla bastante chica que tiene 8 variables, pero nos puede pasar que nos manden una tabla con 200 variables, de las cuales vayamos a trabajar con solo algunas. Entonces podríamos usar esta función, que es la función select. La función select lo que hace justamente es seleccionar y retener las variables que nosotros le vamos a dar como argumentos. Entonces, en este caso, decimos que para la tabla pingüinos seleccione especie, isla y sexo, y a su vez que nos haga un head de las 4 primeras filas de esa selección. Entonces, recuerden que esto lo podríamos correr posicionándonos en algún lugar de la línea o marcando toda la sintaxis. Le damos control enter, nos tendría que mostrar las 4 primeras filas de la selección que yo hice, que fue especie, isla y sexo. La función select también se puede usar por la negativa. En vez de decirle que quiero que me dé
una variable, le puedo decir que quiero que me dé todas menos una, por ejemplo. Y eso lo hago de esta manera, haciendo nuevamente la base de datos, y el select le ponemos un signo menos por delante a la variable. También lo podemos hacer poniéndole el signo de admiración, que funciona como la negativa. Entonces, si nos ponemos arriba de la sintaxis, fíjense que yo acá lo que le estoy pidiendo es que de pingüinos me traiga todas las variables menos la variable isla. Si le doy control enter, me debería aparecer una tabla con 7 variables. Y así es. Y esta, digamos, es lo mismo, pero vamos a cambiarle en vez de isla, le podemos poner otra variable así, desde que funciona de la misma manera, para seleccionar todas menos una. Y, por ejemplo, si quisiéramos hacer una selección por rango, también podríamos hacerla. Por ejemplo, yo acá estoy viendo que tengo desde largo de pico, alto de pico, largo de aleta y masa corporal, son 4 variables que por algún motivo podrían interesarme, son las variables cuantitativas de la tabla. Entonces, si yo quisiera elegir solo esas, puedo elegir hacer esta selección por rango, donde lo que voy a indicarle al select como argumentos es que seleccione desde largo de pico 2 puntos, eso va a marcar rango, hasta masa corporal. Entonces, si yo corro esta función, lo que debería pasar es que me traiga una tabla solo con esas 4 variables. Y así fue. Podría poner aquí un pipe y un head, me traiga 2 filas. ¿Sí? Bárbaro. Hasta acá venimos bien, ¿no? Tranqui. Vamos a explorar una función que es la función filter de dplyr, que es muy interesante, que lo que hace es justamente filtrar, retener solo las condiciones que nosotros le digamos a través de la función. Entonces, por ejemplo, nuestra intención fuera mirar en profundidad solo a las hembras del muestreo, las podríamos elegir a través de esta función. La función lo que hace es retener las observaciones a partir de condiciones, y lo trabaja con operadores lógicos, que en R los operadores lógicos son los siguientes. Para el igual se usa el signo igual igual. Para el distinto de se usa el signo de admiración con el igual, para el mayor, bueno, mayor, menor que, menor que, el ampersand, que representa la I, que lo que hace es traer las 2 condiciones a los 2 lados del I, o sea, se deben cumplir las 2 condiciones cuando pongo un ampersand, y el O, que es lo que representa es que se tiene que cumplir una de las condiciones que están alrededor de la barra vertical que representa al O. Entonces, si yo quisiera quedarme con las hembras del muestreo, haría pingüinos, pipe, filter, y ahí lo que tengo que poner es la variable que interés, sobre la que quiero filtrar, que en este caso es sexo, igual, y la categoría o nivel la que yo quiero quedarme, que en este caso es hembra. Entonces, si yo le doy control enter, fíjense que me va a traer una tabla que, si nos vamos con esta flechita negra a ver la columna de sexo, y nos vamos por acá a ver, son todas hembras, son 165 filas que filtro de la tabla grande donde había hembras y machos. Fíjense que la variable va sin comillas, en cambio la categoría, que es el nivel de la variable, va entre comillas. Las comillas pueden ser simples o dobles, pero es muy importante respetar eso porque si no nos va a tirar un error de código. Ahora, yo les hago una pregunta. Mi tabla pingüinos, la que yo tenía originalmente, a partir de que yo corrí esta pregunta, digamos, esta consulta,
¿Ustedes creen que se modificó? O sea, mi tabla de pingüinos ahora está representada solo por hembras. ¿Alguien? No. Bueno, tal cual, Lisa, no porque aún no la guardaste, buenísimo, bueno. Claro, yo no la guardé, que lo que quiere decir guardarla sería asignarla a un nuevo objeto que estoy creando. La manera de asignar un objeto, como habíamos visto al principio cuando importamos la base de datos, era a través del operador de asignación. Entonces, yo necesitaría generar un nombre, ponerle un nombre al objeto que quiero crear, que no debe empezar con números, no puede tener espacios, no puede tener signos, y además es conveniente que sea bastante descriptivo de lo que va a tener adentro. A mí se me ocurrió FEM, son las hembras, entonces ahí a FEM sí le puedo asignar esta búsqueda que yo había hecho. Si yo ahora corro esta línea, se me debe generar, y a ustedes también, un objeto nuevo en Global Environment que se llame FEM. Si ustedes van a ver el objeto, hacen clic sobre el objeto, en el Global Environment, se les debe abrir una tabla, donde van a poder ver que todas las filas son hembras. Bueno, tenemos un tiempo, pero ahí está. Así que todas las hembras. Y además, fíjense que acá abajo nos dice que son 165 de 8 columnas. O sea, lo que hice fue un recorte de todas las hembras, las que tenían la variable, el nivel hembra en la variable sexo, y lo asigné a un objeto que se llama FEM. Ahora sí, guardé esa tabla con las hembras. Entonces, ahora a ustedes, un pequeño ejercicio. Una colega les pidió que les pasen una tabla que solo contenga los machos de la isla Biscue cuya masa corporal sea mayor a 3,5 kilos. El nombre de la tabla va a ser male-biscue. Eso quiere decir que van a tener que hacer una asignación. Entonces, deberían combinar las condiciones del filtrado. Son 24, damos 3 minutos nuevamente para que la hagan. Recuerden, para las que son más noveles con R, borrar el numeral y nos vemos en 2 minutos. Nos van avisando cuando van terminando. ¿Sabes qué? Estaría bueno, Jimé, si puedes mostrar en el environment cómo, no sé si lo exploraron ya las participantes, cómo cliqueando en la flechita, digamos, del dataset, eso te permite tener bien presente cuáles son las variables, exactamente ahí, cuáles son las variables y ver un pequeño ejemplo de cuáles son los valores de cada una. Quizás ahí si lo mostrás cliqueando en pingüinos. Sí, como habíamos visto a ver, sí. Bueno, ahí como decía María, tenemos, cuando mostramos con esa flechita se despliega las variables que tenemos y muestra, hace como un paneo, pero bueno, justo acá no veríamos machos, pero ya sabríamos que sí, ahí está macho. Eso va, por casualidad se ve macho, podría ser hembra, 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 pero lo que sabemos por lo menos es que no está en inglés. Si no, la otra manera sería ir directamente a la tabla, bueno, ver los niveles de las variables. De todos modos, también hay otras maneras en R de mirar eso, pero que hoy quizás no las vamos a explorar tanto. Todas pudieron llegar al resultado, a generar una tabla con este filtrado. Miren, acá me faltaba un igual, estamos, perdón, lo que pasó recién, yo lo pasé muy rápido, pero lo voy a poner de nuevo con el error para que vean que R es muy generoso cuando nos cuenta sobre los errores. Fíjense que yo había puesto la sintaxis y me dice que isla
si yo me pregunto si no necesitaría dos iguales. O sea, me dijo exactamente en qué me había equivocado. Buenísimo. Eso. Porque uno puede estar a veces un montón de tiempo buscando un error. Entonces, vuelvo a correrlo, y me va a aparecer un nuevo objeto, porque esta vez yo les pedí que hagan una asignación, entonces me va a aparecer un nuevo objeto que es mail bisque, y ese nuevo objeto tiene 83 observaciones de 8 variables. ¿Ustedes les dio algo similar? Mirando los códigos, la diferencia está en poner mayor, mayor, igual. Bueno, acá está buenísimo. A ver, creo que faltó filtrar por isla entre script. También es el caso de Marina. Claro. Acá, Sabrina. Creo que 83 observaciones, perfecto. Sí, 83 observaciones es la combinación de esas tres condiciones que le pusimos al filtro. Y ahora la pregunta es, si quisiéramos quedarnos solo con las especies de la tabla que creamos en el paso anterior, bueno, si quisiéramos quedarnos solo con las especies de la tabla, podríamos hacer mail bisque y hacer un select, como aprendimos en anterior, en el select, y quedarnos, no sé, con especies. Pero una de las cosas, bueno, si lo corremos, es de que nos quedamos solamente con las especies, con el especies. Ahora, una de las cosas que veníamos hablando justamente, que en las que nos podía ayudar Player, era en que hagamos las cosas, no tengamos que escribir tantas veces el mismo código, no tengamos que estar generando un montón de objetos intermedios, como en este caso. Entonces, yo si acá quisiera quedarme con columna sola, tendría que hacer otra asignación más, que sería la especie, por ejemplo, ¿no? Y entonces generaría una nueva variable, perdón, un nuevo objeto con esta búsqueda. Entonces, ¿cuál podría ser una manera de combinar lo anterior y el select? El select donde lo que queremos es quedarnos solamente con la columna especies. Bueno, podría hacer especie y ponerle el filter que hicimos en la búsqueda anterior. Ahora acá ya no va a ser mail bisque, sino que va a ser pingüinos, ¿no es cierto? Como hicimos en la búsqueda anterior. Entonces, si yo corro esto, nos va a dar un error. ¿Y a alguien se le ocurre por qué nos dio este error, en este caso? Cuando combinamos el select y el filter. A ver si... La base de datos está bien, el pipe está bien, la función select está bien, tenemos otro pipe y tenemos el filter. Y lo copiamos y lo pegamos, con lo cual el filter está bien escrito. Buenísimo, porque eliminé las columnas con las variables para filtrar. Acá Anabel me pregunta por qué estoy filtrando solo sobre especies. En realidad hay dos cosas, Anabel. Yo hice una propuesta que fue decir, si solo quisiera especies, pero porque se me ocurrió, también podría haber filtrado, podría haber querido seleccionar otra cosa. Lo que quería mostrarles en este paso, Susana acá me contestó, es que importa mucho el orden en el que vayamos concatenando las funciones. Entonces, si yo lo que hago acá es hacer un select de especie, fíjate que si yo corro solo esa parte, lo que hace es, la respuesta es una columna sola, que es especie, porque a mí se me ocurrió pedir eso.
Y si sobre eso yo quiero generar un filter, ya no hay machos, islas y masa corporal. Entonces, la manera correcta de hacer esto sería hacer el select después que hacemos el filter, ¿sí? Y contestando a tu pregunta, Anabel, el select es porque se me ocurrió, no es por nada en particular. Podría ser otro select, pero lo importante es tener en cuenta que en este caso el orden de las variables sí importa. Entonces, si yo le corro este filtro a pingüinos, después hago un select donde me quede solo con la variable especies de los machos de la isla Biscue, que a su vez pesan más de 3.500 gramos, me va a dar un resultado que sería este. ¿Está bien? ¿Puede responder a tu pregunta por qué solo especie? Fue por capricho. Podría haber, para mostrarles en realidad los fines pedagógicos, es importante qué va primero y qué va después en las funciones. También tenemos la función groupBy, que lo que hace es agrupar por alguna variable que nosotros le pidamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, queríamos agrupar cuántas observaciones se realizaron cada año. Con la función count, que ya la vemos más arriba, lo que haríamos es contabilizar, y la función arrange, que es nueva, lo que haríamos es ordenar las filas por un orden, que puede ser ascendente o descendente. Fíjense que si yo corro esto, la respuesta, lo que nos responde R es una agrupación por año, con el n de cuántos pingüinos se mostraron en cada año, y por default el arrange es ascendente. Si yo quisiera que fuera descendente, tendría que escribir el argumento descendente. De esta manera lo agrupa de manera descendente. Entonces, acá lo que vemos es la función groupBy, la función count, que es como contabilizar esa agrupación. Después le agregamos, a su vez, que sea de manera descendente. Cambiamos el orden de cómo lo agrupamos. Después tenemos la función topn, que lo que hace es devolver las n observaciones máximas que le pidamos a una determinada variable. Y fíjense que siempre nosotros estamos organizando la gramática de la misma manera, con la base de datos, el pipe y la función. La función topn tiene en principio dos argumentos. El primero es cuántas observaciones queremos, cuántas observaciones máximas de determinada variable queremos, y la variable. Entonces, en este caso, lo que yo le estoy pidiendo es que me diga los dos pingüinos, o que me traiga las filas de los dos pingüinos que tienen el pico más largo. ¿Sí? Entonces, si lo corro, me va a traer los dos pingüinos. Fíjense que son casi 60 milímetros. Ese argumento se puede cambiar, se puede traer solo el que tiene el pico más largo, por ejemplo, sería 1, o bueno, o 10 o 20 o los que sean. También sobre qué estamos mirando, ¿no es cierto? ¿Qué variable estamos mirando? Entonces ahora querríamos que vayan intentando hacer este ejercicio, les vamos a dar un poquito más de tiempo, porque este ejercicio capaz es un poquito más complejo en el sentido de que van a concatenar más funciones. Todas las funciones que les pedimos fueron las que fuimos viendo. Y bueno, y acá, a diferencia de los anteriores, no les pusimos las líneas subrayadas, sino que ya les decimos, bueno, la base de datos, que ya sabemos que es pingüinos, no estoy spoileando nada, y las condiciones o cómo armar las funciones, ¿sí? Son las 6:49, digamos que a las 6:54 más o menos, 54, 55, si quieren, o antes me van avisando y vamos viendo los resultados
cómo lo fueron armando, porque acá también, como decía María, a veces hay distintas maneras de hacer las cosas. ¿Les parece? Trabajar desde la línea 170 a la 174, recuerden quitar los numerales para poder correr el código. Un poco de agua. Métanle que esta es el tramo final de la primera parte. Después de la corrección de este ejercicio. Si tienen alguna duda o consulta también de cómo está armada la pregunta, no hay problema, díganos, ¿eh? La pregunta busca saber la cantidad de observaciones o listar solo las que sean a partir de 2008. Es una buena pregunta. En realidad, lo que te está pidiendo ahí, en ese punto particularmente, es solo las muestreadas a partir del año 2008. No te dice cuántas están muestreadas a partir del año 2008. ¿Sí? Y Susana, biomasa y masa corporal es la deformación de una persona que trabaja con árboles y plantas, y entonces siempre decimos la biomasa. No sé si con los animales también se dice biomasa, pero sí es lo mismo.
Dale, dale, Anabel, pegalo, sí. Buenísimo, sí, re. ¿Alguien hizo algo distinto de lo que está, de lo que puso Anabel? Iban a largo, viste que la última dice, solo me interesa largo de pico, largo de aleta, masa corporal, sexo. O sea que la última sería un select. Fíjate que cuando van escribiendo, les va tirando el predictor, lo cual está buenísimo para no equivocarse con los nombres de las variables. A ver, no. Lo único que viene a hacer lo mismo. No, Anabel, filter es, como su nombre lo indica, es un filtrado, es decir, me quiero quedar con esto y con esto no, ¿sí? O sea, en el caso de cuando hicimos el filter por sexo, por el sexo de los individuos, dijimos, filter sexo igual hembra. Entonces lo que estamos diciéndole es, agarrá solamente las filas que en sexo tengan la palabra, el nivel hembra, ¿ok? En cambio, el group by lo que hace es decir, bueno, a ver, si quiero agrupar por sexo, digo, ¿qué dos niveles tengo? Tengo machos y tengo hembras. Bueno, agrupo todos los machos por un lado y todas las hembras por el otro. Esa sería como básicamente las dos funciones, ¿sí? No sé si se entendió o Anabel, María, si querés, ¿se te ocurre alguna otra manera de explicarlo? ¿Qué sería group by? Buenísimo, Anabel. Bueno, cuando yo corro la respuesta, la respuesta que se me ocurrió a mí para este ejercicio, fíjense que me queda una tabla con 5 filas que son los individuos que se mostraron en el año 2008 y 2009, perdón, los 5 individuos con mayor masa corporal que se mostraron en el año 2009, 2008 y 2009, ordenados de manera descendente por masa corporal, o sea, desde el con mayor masa hasta el menor, y me quedé con esas 4 columnas. ¿Bien? O sea, así como pensamos el ejercicio, es como debería ser la respuesta. Pero esa respuesta por ahí a veces a algunos se le ocurre hacerla de alguna manera distinta. Les voy a comentar la función summarize y vemos si llegamos a ver las dos funciones que quedan y si no las hacemos después del corte. Pero entendémoslo. La función summarize, como les había contado, es una función que resume en un estimador varios valores de alguna variable. Entonces, yo acá lo que les muestro es, nuevamente sobre nuestra tabla de pingüinos, esto por ahora lo voy a sacar. Lo que voy a hacer es una agrupación por sexo, y el summarize lo que puede es, lo que nos da es la posibilidad de nombrar a nuestras columnas. Entonces, lo primero que le voy a pedir a través del summarize es que me diga cuál es el N, o sea, que me contabilice, en este caso, por sexo. También le voy a pedir que me haga un promedio, estoy nombrando la salida promedio, pero la función de promedio es min, de largo de pico, el mínimo de largo de pico, el máximo de largo de pico, y la mediana de largo de pico. Entonces, si yo lo corro, pensé que me agrupó por sexo, en 2 filas,
me dice qué cantidad hay por cada uno, que sería esta, fíjate que le puso cantidad porque yo nombré a n como cantidad, qué cantidad hay por cada sexo, y luego me sacó un promedio de largo de pico, el mínimo, el máximo y la mediana. Pero como nuestra tabla tiene valores NA en términos de sexos, hubo pingüinitos a los cuales no pudieron determinar de qué sexo eran, me está tirando esta última línea. Por eso era que yo había agregado un filter, que también me gustaba dejárselos, que es este. Que es este filter, y la negativa que saque todos los NA que tengo en la variable sexo. Entonces, lo primero que va a hacer es a pingüino borrarle los NA de la variable sexo. Y después agruparlos por sexo, la cantidad, el promedio, mínimo, máximo, mediana. Entonces, si lo corremos, los valores son los mismos, el promedio, y créanme que son los mismos porque ya lo miré, pero ya no me está contabilizando los NA. ¿Está bien? Y la última función que quería mostrarles es una función que lo que hace es agregar una nueva variable a mi base de datos. Es la función mutate. Pensé que también mutate nos permite ponerle nombre a la nueva variable y generarla. Entonces yo lo que hice en este caso fue ponerle el nombre índice y hacer un ratio entre el largo de pico y el alto de pico. No sé si biológicamente tiene algún sentido ese índice, pero bueno, a los fines de mostrarles cómo hacer la nueva variable. Entonces, ¿se acuerdan que nuestra tabla original tenía 8 columnas? Si yo corro esta parte del código, nos va a tirar un resultado donde tengo una tabla con 9 columnas. La última columna es este índice medio que yo generé, que es largo de pico sobre alto de pico. ¿Sí? De esa manera, nosotros podemos generar una nueva columna a través de la función mutate. También la función mutate puede modificar una columna que ya tenemos en la base de datos. Y entonces, eso se los voy a mostrar acá, que es a través de, volvemos a hacer el filtro de los NA, porque ya sabemos que en sexo hay NA. Fíjense que lo que yo hago en la primera parte del código, con esta función filter y la función count, es, voy a correr solo esa parte, y lo que hago es generar, primero sacar los NA de la tabla y después contabilizar el N por sexo. ¿Cuántos pingüinitos hay hembra y cuántos pingüinitos hay macho? Lo que voy a agregarle después es, a esta columna N la quiero modificar, entonces agrego un pipe y le agrego la función mutate, y entonces le digo que ahora N ya no va a ser N, sino que va a ser N por 0,1. Completamente arbitraria mi decisión del 0,1 y nada, podría ser 10, era para los fines de mostrarles cómo funciona. Entonces, fíjense que hasta ahora el N eran la cantidad de hembras y machos que hay, y a partir de ahora va a ser ese valor dividido 0,1. O sea, lo que quería mostrarles era cómo mutate también puede modificar una columna ya existente. Tenemos un ejercicio integrador, pero me parece que es mejor que vayamos a un corte, porque nos pasamos unos minutitos del corte, que queríamos hacer a las 7, y entonces se pueden tomar un café, descansar un ratito, y también si alguien es muy manija, de intentar hacer el ejercicio integrador, y volvemos en 20 minutos, ¿sí? Sería 7:25. Antes de irnos voy a contestar, o vamos a contestar esta pregunta, así como hay un top N, ¿habría uno para la medida más baja? Es que creo que no, Orisa, pero te lo voy a buscar, lo podemos buscar durante el corte, ¿sí? Sí, Yo creo que no. en realidad, creo que, claro, puedes utilizar directamente la familia de funciones de slice max, que es lo mismo que top n, y slice min, que es su contraparte.
digamos, y con slice min tenés los valores, digamos, más pequeños, es la contraparte del top n o del slice max. Ese tipo de funciones son muy útiles. Me pregunto si a medida que las vamos explicando, ustedes ya imaginan aplicaciones para sus investigaciones. Yo, por ejemplo, que trabajo digamos, tablas muy grandes, con muchas variables vinculadas a fecha, porque hay muchos registros que se actualizan, ¿sí? Casi diariamente, o muchas veces en la misma hora, en algunos casos. Este tipo de funciones para ver máximos y mínimos atados a variables horarias me sirven un montón. Acá sí, bueno, sí, en el transcurso del taller están descubriendo, digamos, con estas funciones una nueva manera de hacer una actividad cotidiana. Nos gustaría también escucharlo y nada, saber qué es lo que están pensando a medida que aprenden esta nueva librería. Bueno, para el corte habíamos hablado de hacer unos 20 minutos, ¿sí? O sea, volvemos estrictamente y 25, ¿sí? A las 7:25. Lo que les proponemos es, sí, Jimé. Perdón, Orisa pregunta. Ahora, después del corte, explicamos esta función, que es una función que difiere, o sea, en realidad es una función que desarrollaron los creadores de Tidyverse, pero para reemplazar top n. Pero ahora les ponemos un pedacito de código para que la veamos, ¿sí? ¿Qué ibas a decir, María? No, decía, volvamos a las 7:25 y 26 para respetar los 20 minutos. Lo que sí volvemos estrictamente en 20. Lo que les recomiendo es pueden quedarse dentro de la sala, pueden dejar muteado si quieren la cámara y descompartir la cámara. Y bueno, nosotras vamos a hacer lo mismo, nos volvemos a encontrar en 20 minutos. ¿Sí? No se vayan.